Hace mucho tiempo que Argentina está asociada a una permanente crisis y parece que estamos siempre al borde del abismo. La pregunta es, ¿cómo siente usted que están las cosas en el país? Supongo que no te voy a decir nada nuevo cuando te digo que, como todos los demás, mal. Argentina used to be one of the most prosperous countries in Latin America, but not anymore. Pero de lo que se habla menos es de una supuesta oportunidad histórica que, según muchos, podría sacarnos de la pobreza y hasta transformarnos en una potencia. Y todo esto por el gas. ¿Cuándo cree que Argentina estará en disposición de exportar gas a Europa? Nosotros estamos desarrollando un primer gasoducto que ya se empezó a licitar. El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Hay que hacerlo, si ahora hubo un problema, un percance, mi culpa, tu culpa, la culpa de cualquiera, no importa. Pero entonces uno tiene que concluir que somos unos inoperantes. Pongámonos así. Sergio Massa toma el control de energía, renuncian el ministro Darío Martínez y el secretario Federico Basualdo y asume la salteña Flavia Rollón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Pero Entonces. Hoy vamos a hablar de gas y de energía, que son los temas del momento, no solo en Argentina, sino en el resto del planeta, porque todo indica que se viene un mundo nuevo y que ese mundo va a ser finamente gasificado. El gas es lo que se viene, como el color fucsia que se puso con toda en el verano del hemisferio norte. Según un informe de la gigante petrolera inglesa BP, en el año 2021 el consumo global de energía subió un 5,5% y fue el crecimiento más acelerado en un año desde 1970, lo que se explica en parte por la salida de la pandemia. Y el dato es que de toda la energía consumida mundialmente, el 82% todavía proviene de combustibles fósiles. Sí, un 82% de combustibles fósiles frente a un 4,3% de energía nuclear y solo 6,7% de energías renovables. Así que todo bien con el reciclaje casero de tapitas de yogur, pero el verdadero partido lo estamos perdiendo por goleada, a menos que seas hincha del Club Atlético Extinción. Y en 2021 hubo un récord histórico en el consumo de gas. Si te fijas en este gráfico de la revista Forbes, el gas ya representa un 24% del consumo mundial de energía, muy cerca del 26,9% del carbón y del 31% del petróleo. Y como pasa con el uso del color fucsia o la rosalía, la tendencia indica que su consumo va a aumentar. De hecho, el informe remarca que el gas es el recurso energético de mayor crecimiento en la última década, con un promedio de 2,2% anual. Un capo el gas. Él es el capito, es él, loco. Uno pensaría que el gas se usa solo para hornallas de la cocina y calefacción de viviendas, pero también es un insumo fundamental en la generación de electricidad a partir de centrales termoeléctricas, se usa en todo tipo de industrias que vienen reemplazando el carbón por el gas y además se está utilizando cada vez más como combustible en autos y transportes de todo tipo en reemplazo de la nafta. Es que es un recurso energético eficiente y puede transportarse a través de gasoductos o licuarse en unas plantas de licuefacción carísimas que lo transforman en gas natural licuado, el famoso GNL, que tiene 600 veces menos volumen que el gas natural, como muestra este señor que decidió usar un dado gigante para mostrar cómo se comprime. Mira, y también se puso a boludear con un globo. Y el gas da para todo. Así que el mundo ya venía consumiendo cada vez más gas y en medio de ese cambio ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania, lo que generó una tremenda crisis energética porque Rusia era el principal exportador de gas del mundo. Así que el gas pasó de ser un recurso estratégico a un arma geopolítica. Y ese es un remate. Seguramente ya lo sabés porque lo repetimos más que cachetada Chris Rock, pero Europa dependía fuertemente del gas ruso. En promedio, el 40% del gas que usa ese continente venía de Rusia. Y desde que empezó la guerra en Ucrania y Occidente aplicó sanciones económicas a Rusia, la empresa rusa Gazprom, como respuesta, empezó a cortar lentamente el suministro de gas a Europa a través de sus distintos gasoductos. Una pelea de consorcio a escala global. Una traición, esto es una traición, no vuelvo nunca más. Esto generó un desabastecimiento en Europa que salió a comprar gas no ruso a cualquier costo y el precio subió como un globo con gas justamente. Para darte una idea, el millón de BTU de gas, que es la unidad de medida que usan, como el kilo de pan, estaba a menos de $4 en diciembre y llegó a casi 10 en junio. Y Putin amenaza con cerrar del todo el grifo de gas de cara al invierno europeo si no le levantan las sanciones impuestas a Rusia. Y al mismo tiempo está tranqui porque sabe que el gas que no le vende a Europa se lo puede vender a China con el nuevo gasoducto que están construyendo casualmente desde la invasión.
Ahora vos me preguntarías, Nico, Estados Unidos es el principal productor de gas del mundo, ¿por qué no sale en rescate de sus amigos de Occidente? Buena pregunta, porque Estados Unidos usa mucho de lo que produce para consumo interno y la parte que exporta la destina principalmente a Asia, y con la tensión que tiene con China no es momento de generar otro problema en la región, ¿no te parece? Entonces, hay muchos países ricos que necesitan un nuevo proveedor de gas y están dispuestos a pagar fortunas si solo existiera un país con amplias reservas de gas y una necesidad de dólares frescos, ¿no? Esto realmente no lo sabía y es un dato impresionante. Argentina es el segundo país del mundo con más gas en su suelo. Perdón, lo digo de nuevo por si no quedó claro. Argentina es el segundo país del mundo con más gas en su suelo. Eso, no quería que quede claro. Y además, el 55% de la energía que usamos en Argentina viene del gas. O sea, más de la mitad de la energía que usamos viene del gas. Y vos decís, genial, Argentina puede abastecer su demanda y eventualmente exportar al mundo en un momento de escasez. Pero lo que pasa es exactamente lo opuesto. Tenemos que importar gas. Perdón de nuevo, sí, importamos gas. El mismo que tenemos en nuestro suelo. Y en eso se nos van los pocos dólares que tenemos. Nada de eso. Resumidamente, Argentina está en crisis porque al país le faltan dólares, lo que se conoce técnicamente como restricción externa. Es un país con una economía bimonetaria porque el dólar es referencia y precio de muchas operaciones y gran parte de las expectativas e incentivos que rigen la economía están basados en el tipo de cambio y principalmente el nivel de reserva de dólares del Banco Central, que están por el piso. Lo llamativo es que justamente por el gas podrían entrar dólares por exportación y sin embargo se van dólares para importarlo. De hecho, una gran parte de las importaciones que hizo el país en la primera mitad del 2022 fueron para traer gas, que es como que México tenga que importar palta para hacer guacamole o algo así. Hubo un festival de importaciones, pero las primeras, las que más importaron, son empresas que maneja el Estado. Y lo que importaron es energía que consumimos todos los argentinos. Hay una relación bastante directa entre la escasez de reservas en un momento en que hay mucha exportación, mucho ingreso de dólares por exportación, porque los precios de las materias primas que vende la Argentina estallaron, con este otro tema. Las necesidades de dólares que se concentran en el invierno porque no tenemos gas. Es tan obvio que Argentina tiene una oportunidad económica en el gas que es uno de los pocos temas en los que coinciden los últimos 3 presidentes de Argentina. Y ya vamos a ir a eso, pero te quiero hablar un segundo de Pero Entonces, esto que estás viendo. Este video está siendo editado por la gran Dan Caracuel y estamos necesitando sumar a una persona más para buscar archivo porque necesitamos poder adelantar el siguiente episodio y que la rueda empiece a moverse. Queremos pasar de 2 videos por mes a 3 videos por mes. Ese es el objetivo y para eso necesitamos que entres en peroentonces.com.ar, la única forma de financiar este proyecto, con aportes de una sola vez que nos ayudan un montón o con suscripciones mensuales que son fundamentales para que podamos planificar. Y esta semana voy a mandar un newsletter con contenido exclusivo para los suscriptores. Intenté hacer una plataforma aparte de contenido exclusivo y todavía no logré solucionar la parte técnica, así que voy a mandar un newsletter con el guión de este episodio y links para seguir investigando el tema. Eso, si podés, ingresá en peroentonces.com.ar. Si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete a este canal que ayuda un montón. Eso, ahora sí, vamos a ver imágenes de dirigentes argentinos coincidiendo en algo. Imágenes impactantes, ¿eh? Y la Argentina, la verdad, es una fuente de gas enorme hoy en día, con un potencial de exportación inmenso. Vaca Muerta podría recibir decenas de miles de millones de dólares de inversión. Esos son miles y miles de puestos de trabajo, de salarios altísimos, de desarrollo de la pequeña y mediana industria, de provisión de insumos y de servicios en la Argentina. Los yacimientos tan importantes que se han descubierto en gas y petróleo y que aseguran, y aquí está lo importante, la provisión de este combustible fósil. Nuestro país tiene las reservas más importantes a nivel global en muchas de las energías que el mundo demanda. Por solo poner 2 ejemplos, es la segunda de shale gas y la cuarta en shale oil.
Y si hacía falta un dato más, como para ver la oportunidad de Argentina, y de esto casi nadie habla, es que Bolivia, país exportador de gas al que justamente nosotros le compramos para que no nos falte este invierno, parece haber llegado a un límite en su producción y está en caída, como dice acá el encargado de gas de Pan American Energy, una de las empresas más grandes del sector, que aunque no parezca, está muy entusiasmado con la oportunidad. Parece que como visión país, como Argentina estratégicamente, hay que trabajar en cómo damos vuelta al gasoducto norte para hacernos cargo, digamos, del declino que va a tener Bolivia, que nosotros lo vemos que es irreversible. Por todo esto, Alberto Fernández estuvo de gira en Europa este año ofreciendo gas y allá le abrieron las puertas y le dijeron, pero claro, buen hombre, no hacía falta más, nosotros le compramos ese fino gas que usted tiene en ese país misterioso llamado Argentina. Ahora díganos, ¿para cuándo lo puede tener? Y ahí está el tema. El tema es que el Estado no hizo esas obras de infraestructura, y sí, estoy hablando del bendito gasoducto, y las inversiones de las empresas estaban sujetas a esas obras, lógicamente, porque si no podían sacar el gas de Vaca Muerta, no podían hacer ese negocio. Pero justamente las obras no se hicieron por una interna política que encerraba esa pregunta: el negocio de Vaca Muerta, ¿quién lo hace? Argentina está en el puesto 2 por la cantidad de gas que tiene, pero está en el puesto 37 en reservas de gas porque el gas pasa de recurso a reserva cuando lo sacas de la tierra y lo puedes utilizar. Pequeño detalle. La cosa es así, hay 5 lugares que se llaman cuencas de donde sacamos gas actualmente y cada una tiene sus particularidades. Acá ves cuánto produce cada uno. Está la cuenca cuyana, el NOA, la Austral, San Jorge y la estrella es la cuenca neuquina, por la región que conocemos como, y acá pongamos redoblantes, Vaca Muerta. Sí, Vaca Muerta ya representa la mitad de la producción total de gas argentino, lo que viene aumentando exponencialmente en los últimos años. Pero el problema es que hay más gas del que podemos transportar, porque no se construyó un bendito gasoducto, o sea, un caño complejo, para llevar el gas a otro lado. Para los sargentos siempre hay una luz de esperanza. ¡Me cago en la Concretamente, Vaca Muerta es una formación geológica enorme, descubierta en 1931 por el estadounidense Charles Edwin Weaver, pero recién se confirmó que contenía grandes reservas de gas en 2010 y en 2011 descubrieron que también había mucho petróleo. Distintas de otros no convencionales que hay en el mundo o en Estados Unidos es que tiene un espesor mucho mayor, lo que hace que la riqueza sea más grande, es como un vaso más profundo en donde tiene más líquido. ¿Y cuánto calculan que es ese espesor? El espesor, dependiendo de los lugares, va desde los 100 metros hasta los 450 metros de espesor. Para que vos tengas una idea, el mejor reservorio en espesor en Estados Unidos tiene alrededor de 100 metros. Se trata de un área de 30.000 kilómetros cuadrados, así que es más grande que Bélgica y está ubicada principalmente en Neuquén, pero también llega a Mendoza, La Pampa y Río Negro. Y tiene la particularidad de que no es que agujereas el suelo y sale petróleo o gas, como en Medio Oriente, por ejemplo, sino que los recursos están a unos 3 kilómetros de profundidad e incrustados en una roca muy poco porosa llamada shale, o sea, más protegidos que queso rallado en hipermercado. Y para sacarlos hay que usar técnicas no convencionales, que son más caras, por ejemplo, fracking, lo que hizo que por mucho tiempo seamos poco competitivos, porque aunque no lo creas, nadie extrae gas o petróleo por amor. ¿Qué? ¿Cómo que no? El problema con Vaca Muerta es que siempre necesitó de inversiones demasiado grandes para empezar a funcionar. En 2012 decían 25.000 millones de dólares al año y ahora los especialistas dicen unos 7.000 millones de dólares al año por 6 años para empezar a exportar gas. Sea como sea, para conseguir esas inversiones, lo que necesitas es una fina coordinación entre gobierno nacional, provincial, empresas, sindicatos, etc. Y vos me dirás, bueno Nico, no hay problema si la descripción perfecta de Argentina es fina coordinación. Ajá. Va en contramano, Rosario, para allá. Bueno, muy resumido por qué no se pudo aprovechar plenamente esta supuesta oportunidad. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó la empresa energética más grande del país, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que hasta ese momento estaba en manos de la multinacional Repsol, que efectivamente tenía YPF en la lona. Esta jugada cambió el mapa energético argentino totalmente. El Estado acordó con Repsol pagar 5.000 millones de dólares por sus acciones, pero después fueron a juicio en Estados Unidos, que debería concluir próximamente, y parece que tendríamos que pagar miles de millones de dólares, aunque no se entiende si hubo ilegalidad o solo nos quieren aleccionar por intentar controlar nuestra energía.
Según el gobierno, el objetivo de la reestatización era recuperar un instrumento de soberanía estratégico y se hizo justamente en 2012, cuando el gobierno se enteró de la existencia de recursos en Vaca Muerta. La verdad que un anuncio más que importante, el hallazgo de este petróleo que bueno, yo dije recién lo que parecía y realmente parece una muestra de análisis realmente, pero no, es petróleo que va a permitir seguir sustentando, sosteniendo y promoviendo aún más el desarrollo de los argentinos. Les dijeron como mínimo comunistas por haber estatizado las acciones de la empresa, pero rápidamente la YPF estatizada hizo un acuerdo con la gigante petrolera estadounidense Chevron para explotar un yacimiento de Vaca Muerta, lo que claramente contradijo la hipótesis comunista, pero también un poco esa idea de soberanía. Y además el acuerdo tenía partes confidenciales, lo que obviamente generó todo tipo de sospechas y también se judicializó, así que no fue un gran primer precedente de colaboración con una empresa privada. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay cláusulas secretas, hay cláusulas de confidencialidad, como oportunamente ha transmitido la misma empresa YPF, en virtud de que se trata de dos empresas que cotizan en la bolsa de New York. Y en virtud de ello, esas cláusulas de confidencialidad forman parte de lo que es la operatoria típica de una inversión de esta naturaleza. Y después vino el gobierno de Mauricio Macri, que también hizo foco en que Vaca Muerta era la gran esperanza argentina, pero cambió totalmente de rumbo con respecto al gobierno anterior, porque no consideraba a YPF como una herramienta central, sino que creía que era el sector privado el que tenía que liderar el desarrollo de Vaca Muerta. Así que trabajaron para mejorar la rentabilidad de las empresas y que caiga una lluvia de inversiones. Pero no te apures a abrir el paraguas. Juntos por el Cambio consideró que para atentar a las inversiones había que bajar el costo laboral, así que hicieron una gran reunión de gobiernos nacionales y provinciales, empresas y sindicatos. Acordaron una reforma laboral para el sector petrolero que incluía que las empresas dejen de pagar el tiempo de traslado de la casa al trabajo, trabajo de noche con luces artificiales y demás cuestiones que bajaron el costo laboral entre 30 y 40% a cambio de que las empresas inviertan. Y ojo que desde el mismo sindicato de petroleros lo muestran como un gran caso de éxito, aunque otros sindicalistas dicen que va a terminar siendo pésimo para los laburantes. Pero por otro lado, el gobierno de Macri se enfocó en que los argentinos consumamos menos energía. Se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Y obviamente no lo hicieron para salvar el planeta, sino para que el gobierno pueda ir reduciendo los masivos subsidios a las tarifas de energía por las que en Argentina en los últimos años pagamos precios de facturas comparativamente bajos para la región, lo que hace que las empresas energéticas ganen menos plata. Así que las empresas reclaman cambiar esto antes de hacer más inversiones, aunque desde el kirchnerismo históricamente defiende los subsidios porque plantean que decidir a quién sacarle los subsidios es muy complejo, lo que se demostró cierto en todos los gobiernos, y que un tarifazo generaría un aumento brusco de la pobreza. De hecho, esta fue una de las discusiones centrales en la interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. Y justamente esta semana se avanzó en una quita de subsidios apoyada sorprendentemente por el cristinismo, que además se corrió de la conducción del área de energía y le dejó ese lugar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y todo esto pasó cuando estábamos escribiendo este capítulo. Ya termino con esta parte, pero la política energética de Macri fue inicialmente llevada adelante por Juan José Aranguren, quien había sido el presidente de la filial local de Shell y está justamente acusado de haber beneficiado a esa empresa, de la que todavía tenía acciones cuando era funcionario, justamente a partir de la importación de gas de su filial de Chile. Y además, desde YPF ahora denuncian que el gobierno de Macri hizo todo para debilitar la posición relativa de YPF, que perdió miles de millones de dólares en esa gestión. Gente mala. Por lo que se conoce como la Resolución 46 para impulsar la producción de gas, el gobierno de Macri dio más de la mitad de los fondos a Tecpetrol de la empresa Techint, tanto que al final de la gestión, Tecpetrol había superado a YPF como la mayor productora de gas en Vaca Muerta, cosa que recién empezó a revertirse con el gobierno de Alberto Fernández. Visité Fortín de Piedra, si me permite el presidente YPF que nombre otra competidora acá. Y a pesar de estas internas del poder, desde el último año de presidencia de Cristina Fernández, cuando se hizo el Plan Gas para fomentar su producción, hubo un crecimiento en la producción de gas, especialmente por Vaca Muerta, con un año de caída en 2017 y 2 últimos años de fuerte crecimiento durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, la capacidad de transporte nunca aumentó y Vaca Muerta está saturada. Y sí, ahora sí estoy hablando del bendito gasoducto.
Para que Argentina deje de tener que importar gas y se ahorre 6.000 millones de dólares al año, según el ministro de Economía Sergio Massa, habría que construir un bendito gasoducto, que en su primer tramo iría desde Vaca Muerta hasta la localidad bonaerense de Salíqueló. Pero mejor contalo vos, Carlitos, que tenés un mapa y yo ya estoy angustiado. Este es el gasoducto que se pretende construir. Es esta línea que llegaría hasta Brasil. Pero estamos hablando del primer tramo, que son más o menos 563 kilómetros, que van desde Tratayén, en Neuquén, hasta Salíqueló, para conectar también con otras redes troncales de gasoductos. El gobierno de Alberto Fernández se propuso hacer el gasoducto en un año, cosa que ya quedó retrasada. De hecho, Antonio Pronsato, el técnico que contrató el gobierno para llevar adelante el gasoducto y que renunció denunciando inacción del propio gobierno, ahora dice que no estaría el gasoducto listo antes de octubre de 2023. Pero mejor pongámosle un poquito a Pronsato, que siempre es lindo escucharlo. Toño, ¿usted cree que se llega al invierno que viene? Yo no entiendo igual, porque usted dice que se va producto de la inacción. No termino de entender, o sea, no entiendo, no me lo puedo explicar. Bueno, la inacción es, para mí es un hecho, fue un hecho. Yo al invierno que viene ya no importa, no nos pongamos una fecha, un día, una hora. Bueno, ¿por qué todavía no se construyó el bendito gasoducto? Y con videos de bloopers para que esto sea más sobrellevable, pues es insoportable. Básicamente hay dos licitaciones para hacer el gasoducto. Una para comprar los caños y otra para hacer la obra civil de ingeniería para construir el gasoducto. Y toda esta obra y esta licitación se fue prorrogando desde 2019. Sí, todavía no conocíamos el COVID, pero esta obra ya estaba planteada. Básicamente, gobierno de Macri llama licitación en julio de 2019. La propuesta de Lopetegui, que era el secretario de Energía, era que las empresas que iban a explotar después el gasoducto con los yacimientos de Vaca Muerta sean las que pongan toda la plata para hacer el gasoducto. Las empresas dijeron que ni locas. Esa lluvia de inversiones nunca llegó. En 2019 a Macri se le fue el dólar al carajo, perdió las PASO y lo que hizo el gobierno fue prorrogar la licitación 2 veces hasta noviembre de 2019. Ahí ya llega el gobierno de Alberto Fernández con la licitación en veremos. Y lo que hacen en marzo de 2020, con ya el inicio de la pandemia, es prorrogar la licitación una vez más hasta diciembre de 2020. Llega diciembre de 2020 y ahí el secretario de Energía, Darío Martínez, finalmente la deroga. Sí, deroga la licitación del macrismo y manda un estudio para ver cómo se podía hacer mejor este gasoducto. Me dio entre pena y gracia. Bronca no, un poquito de bronca. Llegamos a junio de 2022 y el gobierno de Alberto Fernández finalmente publica en el boletín la nueva licitación, distinta a la que hizo el gobierno de Macri por este gasoducto, que ahora pasa a llamarse Néstor Kirchner y que en parte va a estar financiado por plata del aporte solidario, el impuesto a las grandes fortunas que se cobró en la pandemia. Bueno, la primera licitación para la compra de caños tenía distintos oferentes, una empresa china, una empresa rusa, que se bajaron en todo este tiempo de licitación y quedó una sola oferente, que es la empresa Siat, del grupo Techint. ¿Por qué? Porque son unos caños particulares, con una chapa laminada que solamente puede hacer Techint, que tiene una planta de chapa laminada, o tiene una parte de una planta de chapa laminada en Brasil. Esto generó una interna en el gobierno que Cristina Fernández expuso justamente en el acto por los 100 años de YPF. Porque acordate que YPF, Techint, es medio como un River Boca, solamente que uno ya no sabe cuándo gritar los goles. Quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia, que también estaba en manos del Estado. Pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá, con línea de producción para hacerla acá. Muchachos. Ahí salen de la empresa Techint a decir que tienen la planta en Brasil porque allá se hacen más gasoductos y que acá no es negocio traer una planta de chapa laminada y que igual no hacen a tiempo en traerla para hacer el gasoducto, etc. Y en medio de todo eso sale un mensaje en off the record desde el Ministerio de Desarrollo Productivo que entonces conducía Matías Culfas, enfrentado al kirchnerismo, y el mensaje básicamente acusaba a Cristina, al cristinismo, de hacer una licitación con los funcionarios del área de energía que manejaba Cristina,
a medida de Techint. O sea, la acusan de direccionar la licitación a Techint. Es un escándalo, le piden la renuncia a Culfas porque casi estalla el gobierno y el Frente de Todos por esa interna. Y además la justicia dice, ojo, entonces yo tengo que salir a investigar corrupción. Y se ponen a investigar si hubo corrupción en esta, la primera de las 2 licitaciones del gasoducto. Tiene que salir la empresa a decir, no hubo corrupción, pero básicamente el daño ya estaba hecho. Cuestión que todo esto retrasó obviamente la licitación de la parte 2, o sea, de la obra concreta para la que hay 5 empresas que espero no tener que hacer un video sobre el tema, pero todas tienen intereses con distintos sectores políticos y asumió Sergio Massa como ministro de Economía y dijo, bueno, ahora vamos a hacer la licitación de la parte 2. Y en eso estamos. Toda esta interna política de la que hablamos no nos deja hacernos las preguntas que habría que hacerse sobre esta supuesta oportunidad argentina. Así que para terminar, vamos a hacerlas nosotros. En principio, deberíamos decir que el mundo se está moviendo al gas como una energía de transición, así la llaman marketineramente, porque teóricamente es menos contaminante que el petróleo. De hecho, la Unión Europea hace unos meses declaró al gas como energía verde, lo que habilita que se siga invirtiendo en su desarrollo contra la protesta de grupos ambientalistas que sostienen que el gas sigue siendo contaminante y que solo sirve de excusa para no avanzar con energías renovables. Y la votación en el Parlamento Europeo pasó justita, Se esperaba una votación muy ajustada. Sí, buenas tardes. Muy ajustada y desde luego había quien pensaba que iba a salir justo en sentido contrario porque el voto en comisión hace unas semanas rechazaba la propuesta de la comisión. Pero además está el resultado concreto de la contaminación que ya está produciendo hoy Vaca Muerta, principalmente por los residuos que produce la técnica no convencional del fracking, un verdadero desastre ambiental. Mediante fracking, la explotación de Vaca Muerta, digamos, que genera unas dimensiones, unos volúmenes de residuos a los cuales no estaba acostumbrada la industria, el negocio petrolero hasta la llegada justamente de Vaca Muerta. Es acopiar, juntar montañas de barros con residuos hidrocarburíferos, con residuos químicos propios de la actividad, digamos, y después con lo que viene del subsuelo, que ahí hay poca claridad porque cada pozo, cada subsuelo, cada instancia tendrá sus particularidades, pero seguramente metales pesados, se ha comprobado en otros países radioactividad o residuos radioactivos. Y vos decís, estaría bueno que el Ministerio de Medio Ambiente tome nota, y yo te digo que no solo tomaron nota, sino que lo denunció el propio ministro. Del fracking, mire, por primera vez en la historia de la cartera de Ambiente, senadora, hemos hecho una inspección en Vaca Muerta, ¿no? Tanto de los residuos de la actividad, y la verdad que los residuos de la actividad son alarmantes. Es realmente increíble y se manejan con impunidad. Muchas veces el problema es la falta del ejercicio del poder de policía. Claro, el poder de policía, o sea, básicamente que además de denunciar hagan algo. Y del gobierno dicen que no tienen los medios para intervenir. Pero además de la gravísima cuestión ambiental está la pregunta de cómo vamos a hacer los argentinos en conjunto para disfrutar de esas eventuales ganancias de explotar Vaca Muerta. Porque, solo por dar un ejemplo muy simbólico, hoy en día en Anielo, la localidad neuquina más cercana a Vaca Muerta, la gente vive sobre una mina de oro de gas, pero no tiene gas en sus casas y no consiguen garrafas de gas en pleno Vaca Muerta. Se supone que esta provincia es rica en gas. Se supone. ¿Y ustedes no tienen gas? No, nosotros no tenemos gas. No tenés gas de red para empezar a hablar. No hay gas de red. Acá en Neuquén tenemos la particularidad de que casi el 50% de los barrios son irregulares, o sea, no formales. Lo que cuesta. ¿Y cuánto sale gas acá? Y acá la garrafa, mira, la garrafa en este momento y este fin de semana se fue a 1.200 pesos una garrafa que si la usás para calefaccionarte te dura 2 días y medio. ¿Qué? Bueno, la verdad es que todavía hay muchas preguntas alrededor de Vaca Muerta, especialmente qué tipo de país es el que queremos construir alrededor de esta supuesta posibilidad, porque si la idea es solamente exportar recursos naturales sin reinvertir en desarrollo, en conocimiento, en valor agregado, bueno, entonces va a ser una receta para solamente generar más pobreza. Y tampoco dejemos de analizar que justamente con estos niveles de pobreza, con los sueldos en la lona como tenemos, y cualquier potencia puede venir a comprarnos los recursos naturales por 2 mangos, porque total, estamos de remate. Y no estoy planteando en este video que toda la política sea lo mismo. Obviamente hay intereses contrapuestos. Pero la verdad yo vengo de una generación a la que le dicen que no hay futuro. Y esta es una posibilidad que tenemos de debatir concretamente, por lo menos, qué tipo de país queremos. Y si Vaca Muerta es realmente una posibilidad
o no lo es, y qué es lo que vamos a hacer para aprovecharla. Como Argentina, y lo quiere fundir, lo afanan hace años, lo van a seguir afanando y no lo funden. Mirá si es rica de Argentina. Mamita querida. Vivimos acá y no tenemos gas natural. La verdad que terminé bastante enojado de este video. Es muy importante que le pongas me gusta, que lo comentes. Si no sabes qué comentar, un cabezazo al teclado o un conjunto de palabras que expresen tu sentir emocional después de haber visto todo lo que viste. Tengo que recordarte que esto se sostiene gracias a peroentonces.com.ar con los aportes que puedas hacer y si puedes hacer una suscripción mensual, genial y te lo agradecemos y gracias a todas las personas que ya lo hicieron o lo están haciendo, en serio, posta, muy importante. Este video estuvo editado por la gran Dan Caracuel, que no quiero olvidarme de mencionar y eso, esperemos que no explote todo y nos vemos la próxima. Gracias.